la Iglesia Ejército. Lo tenemos ya por aquí. Este libro realmente, para mí, lo que más que representa es una asignación, porque yo lo escribo por escribir. Yo ese libro lo había meditado desde, yo salí del ejército en el 2010, estuve en el área de finanzas y de capellanía al final, y desde ese tiempo yo había meditado, porque yo decía, hay algunas cosas que tiene el ejército que no tiene la iglesia, y hay algunas cosas que tiene la iglesia que el ejército debe tener. Entonces yo como que estaba en esa, vamos a decir, en esa disyuntiva, en esa paradoja. Decía, oye, pero ¿qué cosas podemos aplicar acá y qué cosas no? Y claro. le digo, ya hace más de 15 años de eso. Entonces, pues yo no le había dado tanta importancia a la escritura, porque realmente uno no es autor en ese momento. Aparte, escribir conlleva dinero. Hay que pagarle a un editorial, porque eso no es que uno escribe un manuscrito y lo sube a Amazon. No es tan fácil, porque el proceso es complejo, y si no pasa por un editor es muy complejo que lo acepte una librería. Entonces yo decía, el dinero, el hecho que no fuera autor anteriormente a eso, y el tiempo. Diga conmigo, tiempo. Time, eso es tiempo. Hay que tener una libertad de tiempo para poder sentarse y escribir, si uno quiere hacerlo con excelencia, ¿verdad? Y entonces, entre todas esas tres cosas, pues llega un profeta hace como 2 años atrás y prácticamente me cita el libro. Amén. Y yo dije, bueno, no sé, el profeta que yo no conocía, que era la primera vez, una iglesia que está aquí, que se llama Ministerio Internacional Será, que está aquí era el número 1, pastor, amigo mío. Y bueno, hombre, el profeta me cita el libro, y yo, pero ¿cómo este hombre sabe eso? Bueno, era Dios. Amén. Y como quiera, lo dejé quieto, y pasan 2 años, y vuelve otro profeta, amigo de nosotros, ¿verdad? De El Salvador, Luis Esteban, nos cita, pero ahora dice que no solo es un libro, sino que dice que es un manual. Wow. Y yo digo, ¿y de dónde este hombre saca, verdad, que era un manual? Pues mira, al fin y al cabo el libro se convierte en un manual, porque tiene una guía al final de cada capítulo, donde es una guía de formación y pedagógica, didáctica, que es para enseñar en grupos pequeños, en discipulado y todo. Se convirtió en un manual. Lo dijo el profeta, yo no lo tenía planificado en mi mente, pero ahí el profeta lo dijo, y Dios me ayudó a desarrollar. Amén. Amén. Pues eso es solo la introducción. Me acompaña, como dijeron, me acompaña mi hija Sacheli, que está ahí. Ella le encanta adorar al Señor, y ahora también me está apoyando en algunas cositas de tecnología. Y como dijeron, ¿verdad? Pues nosotros pertenecemos a Generación Escogida, que estamos en Humacao. Ya pronto pues estamos trabajando con un local allí, pronto vamos a estar allá nuevamente. Entonces, vamos al tema. Vamos a buscar en 1 Samuel, capítulo 22. Dios es bueno, aleluya. 1 Samuel, capítulo 22. Gracias a Dios. Y el tema que vamos a tocar esta mañana es de la cueva al reino. Amén. Poderoso. Ese no es el título del libro, el título es la Iglesia de Éxito, pero el subtítulo es de la cueva al reino. Amén. De la cueva al reino. Ok, entonces vamos a estar de pie y leemos aquí. Mi alma te alaba, Dios. Dice: yéndose luego David de allí,
huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Amén. Se pueden sentar. Amén, amén. La cueva de Adulam no era el destino de David, era una estación. Aunque para muchos parecía que todo había terminado, para Dios era el punto exacto donde todo comenzaba a ordenarse. La cueva no representa abandono divino, sino un espacio de transición entre la promesa y su cumplimiento. Fíjense que David había sido ungido como rey. Llamaron, el profeta Samuel llamó a todos los hermanos de David, porque Dios le había hablado que tomara el cuerno de aceite para ungir al próximo rey. Sabemos que en ese momento el rey era Saúl, pero por un acto de desobediencia a Dios, pues ya Dios había decidido reemplazarlo. Entonces David lo dejan con sus ovejas. Yo no sé si a alguno de ustedes le ha pasado que van a reconocer a alguien y a usted lo dejan de lado. En la misma iglesia vemos una persona que llegó, se desarrolló, se formó como evangelista, se formó como pastor, se formó como maestro, y uno todavía está sentado. Y uno dice: Señor, pero si yo oro, yo doy el diezmo, yo ayuno, yo participo, pero esta persona, Dios lo levanta. David había sido ungido como rey, pero aún no había sido coronado. Cuando llegan sus hermanos, van uno tras otro, y Samuel decía: este no es, este tampoco. Eso está aquí relatado en Primera de Samuel, capítulo 17. Y ahí, cuando dice que ninguno de ellos era, todavía le pregunta a Isaí: ¿falta alguno de tus hijos? Y él dice: aquel que está cuidando la oveja. Pues tráelo, porque no me voy de aquí hasta que llegue ese. Y cuando llegó, un joven de hermoso parecer, ese es. O sea que cuando otros te miran de lejos, cuando otros te miren, te ignoran, cuando otros te vean como que tú no eres el escogido, tú sigues ahí con las ovejitas, tú sigues ahí tranquilo, porque Dios te va a llevar al lugar que Él ha planeado para ti. Entonces lo traen, lo ungen, dije en el capítulo 17, pero es en el 16, ¿verdad? Jehová le había dicho a Samuel: ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena el cuerno de aceite y ven, enviaré a Isaí de Belén
porque de sus hijos me he provisto rey. ¿Ve? Y aquí, en el capítulo 16, en el verso 11, dice: entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. ¿Ve? Y cuando él llegó, levántate y úngelo, porque y Samuel tomó el cuerno de aceite, lo ungió en medio de sus hermanos. Desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Aleluya. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Eso es. Fíjense por qué yo traigo esto, este tema, ¿verdad?, del ungimiento de David. Porque ese ungimiento es importante en todo el relato, en toda esta narrativa, hacia llegar hasta la cueva de Adulán. Es importante saber que él fue ungido. ¿Por qué, Pastor Jonathan? Porque cuando te ungen, todavía no ha llegado la corona. Eso es así. Amén. Cuando te ungen, todavía no has ido a la cueva. Santo Dios, amén. La cueva es el lugar de formación. Amén. La cueva es el lugar del proceso. La cueva es el lugar donde Jehová te va a traer a toda esa gente. Amén, amén. Yo estaba meditando sobre esto en estos días y yo decía: el clase de corazón que tuvo que haber tenido David, por eso es que Dios lo describe como un hombre conforme al corazón de él. Eso es así. El clase de corazón que tuvo David para bregar con toda esta gente que se estaban acercando a él, Amén, amén. porque él todavía no era rey. Ajá. Entonces, Dios quería ser un rey conforme a su corazón. Eso es así. Amén. ¿Lo ves? Amén. Entonces, ¿cómo Dios logra eso? Cuando Dios te trae personas en aflicción, Yes. cuando Dios te trae personas en quebranto, Ajá. personas con amargura de espíritu, Bendito Dios. ahí tú tienes que poner tu corazón similar al de ellos. Amén, amén. Ese es su lugar, es cierto. Cierto. Tienes que bajarte, te ungieron como rey, Ajá, vamos. pero tienes que dejar la corona a un lado y bajar al lugar de la necesidad de esa gente. Amén. Y abrirle tu corazón, porque si tú no abres tu corazón, ellos tampoco se van a abrir a ti. Amén, 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 amén. Amén. Quieren ganar el corazón. Este libro, yo decía: wow, cuando uno va, tú lo escribes, pero cuando tú lo lees, dices: ¿por qué? Te va a servir para la familia. Es verdad. Yo, cuando me puse a leer, me di cuenta y dije: hice un altar familiar usando este libro. Y me abrí, y mi hija está ahí, y yo hasta me quebranté ese día. Qué lindo Dios. ¿Por qué? Porque sucede que cuando tú vas a donde tu familia, o sea, para tú lograr que una persona se abra a ti, tienes que abrirte tú primero. Es la cosa. ¿Quieres ganar almas para el Señor? Tienes que bajar al lugar de esa persona. Aleluya. Siento. Qué bonito Dios. Aleluya. David tenía la palabra de Dios sobre su vida, pero no tenía la posición. Esta tensión entre lo que Dios ha dicho y lo que todavía no se manifiesta es una de las pruebas más difíciles para cualquier llamado. Correcto. Dios te llamó y tú lo sabes. Amén. Te selló y te marcó. Fuiste bautizado en agua. Algunos también bautizados en el Espíritu Santo. Amén. Vamos. Pero todavía no ha llegado el momento de la promoción. Amén. Amén. Por eso ese es el momento más difícil en el llamado. En ese intervalo muchos se frustran, Ajá. se adelantan o abandonan el propósito. David, en cambio, aprendió a permanecer. Wow. Fíjense que hubo un momento donde Saúl
se escondió en la cueva. Qué bonito, Dios. Pero David ya tenía una maestría y un doctorado en cueva. Zumba. Vamos. La cueva de Adulán, la cual existe al día de hoy en Israel. Si doy un viaje allá, que lo tengo en planes, lo que me falta es la provisión, pero Dios toca a alguien. Ajá. Yo le creo al Señor. Lo que me falta es esa provisión, pero el anhelo lo tengo. Amén. Fíjate, le voy a dar un testimonio breve sobre eso que acabo de decir. Hubo una ocasión, yo siempre voy todos los años a una cumbre allá en Isabela, que es mi líder, mi apóstol. Y hubo un año que yo no tenía el dinero para ir. Hubo un año que yo no tenía el dinero para ir, no lo tenía. Y llamo al apóstol. Le digo, apóstol, no le pedí dinero. Le dije, apóstol, yo tengo el anhelo de ir, pero no tengo el dinero. Eso fue lo que yo le dije. Tengo el anhelo de ir. Era lo importante, pero no tenía el dinero. El apóstol hizo 2 o 3 cosas y dijo, vente para acá. Qué lindo Dios. Amén. Movió 2 o 3 de sus fichas y venía un hermano de la iglesia, tiene un Airbnb, movió la ficha y me bendijo. Wow. ¿Sabe? Mire lo importante que es el anhelo. O sea, yo puedo decir ahora, tengo el anhelo de ir a Israel, no tengo el dinero. Dios se encarga de los recursos. Amén. Eso es. Si yo voy allá, voy a ver esa cueva porque existe el día de hoy. Wow. Pero según lo que yo leí, los documentales que vi, en esa cueva tú no podías entrar si no era quitándote la armadura y el escudo y la espada. O sea, que cuando tú entrabas a esa cueva, quedabas desarmado. Amén. Muy bueno. Esa cueva era una estrategia. Muy bueno. Y David ya era experto. Entonces cuando Saúl entra, quedó desarmado. Santo Dios. Pero ¿qué hizo David? Lo podía haber matado, porque ya usted sabe que se había levantado una persecución de Saúl hacia David por un celo, donde él 2 o 3 veces, según narra la Biblia, le había tirado el lanza. Ajá. Y David la había esquivado, pero David no sabía hasta cuándo podía él seguir esquivando esa lanza. Ajá. Sin que muriera o se hiriera. Ajá. Pues ahí llega Saúl. Eso está aquí en la narrativa. Después del capítulo 17 en adelante, en el capítulo 17 está el evento con Goliat, pero no voy a entrar mucho en ese detalle ahora. Sigue la narrativa y entonces él está escapando de Saúl. ¿Por qué? Pues ya usted sabe. ¿Qué pasa? Saúl se esconde en la cueva. Y David, pudiendo haberlo matado, los soldados le preguntaban, ¿qué hacemos? ¿Lo matamos? No, le corta el manto. Hey. ¿Sabe por qué, verdad? Porque David no quería adelantarse al propósito de Dios de su reinado. Santo Dios. Hay ocasiones en que nosotros tenemos en nuestras manos ese adelanto. Pero David, el liderazgo de él, conforme al corazón de Dios, era un liderazgo en el cual él quería honrar a Dios. Y siguió honrando aún a Saúl, aún luego de él querer hacerle daño y todo eso, lo siguió honrando. Hizo una amistad con Jonatán, hizo un pacto con Jonatán, una alianza. La cueva aparece cuando las circunstancias contradicen la promesa. Aleluya. Aparece cuando el aplauso se silencia. Amén. Cuando la honra se transforma en persecución y cuando la soledad se convierte en maestra. Ajá. No es un lugar cómodo, pero es un lugar necesario. Eso así. Déjame trasladarme abajo ahora. Mi alma te alaba, Dios, tú eres bueno. Gloria a Dios. Mi alma te alaba, Dios. Que esto se va poniendo caliente y a mí me gusta estar más cerquita de la gente. La cueva va a aparecer cuando
cuando las circunstancias contradicen la promesa. La cueva aparece cuando no hay aplauso. Yo no sé si usted o el pastor Jonathan hemos estado en un momento dado donde no hay aplauso. Fíjate que la cueva es oscura. O hemos estado en un momento donde la depresión, que la oscuridad significa eso, puede ser depresión. O hemos estado en un momento queriendo abandonar el ministerio. ¿Cuántos han estado queriendo en un momento dado abandonar el ministerio? El primero que levanto la mano soy yo. Y no ha sido una sola vez. Especialmente cuando estamos en la cueva. Especialmente cuando la gente sabe que fuimos escogidos, sabe que fuimos ungidos, pero esa promoción no llega. Y tú ves a todos los demás moviéndose en su llamado, ves a todos los demás moviéndose en su ministerio, moviéndose las cosas que Dios habló sobre ellos, y tú estás en la cueva. Gloria a Dios. Dios no lleva a sus siervos a la cueva para castigarlos, sino para protegerlos de una promoción prematura. ¿Saben que este texto solamente aparece en 1 Samuel capítulo 22, versos 1 y 2? Y yo decía, pero ¿y de dónde yo ahora saco información para este tema? Digo, me metí aquí en algo difícil porque solamente viendo el texto. Y después vamos a seguir escudriñando. La Biblia dice que escudriñemos la palabra de Dios, ¿verdad? Y entonces me di cuenta que hay sobre 7 salmos o más que David lo escribió dentro de la cueva. Pero no solo eso, ahí está el Salmo 141, el Salmo 142, el Salmo 57, y hay un sinnúmero de salmos ahí, el número 4, que lo escribió dentro de la cueva, y yo me metí a leer cada uno de esos salmos. Pero no solo eso, sino que busqué en Primera de Crónicas, capítulo 11 y 12, también se relata. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que todo este relato de la cueva nos va a llevar a algo importante. Y este es el tema central de este mensaje de la cueva del reino. ¿Cuál es el tema central que nos lleva a esto? ¿Con qué David venció al gigante? Algunos van a decir una onda, otros van a decir una piedra, o la espada. Todo eso está bien, pero hay algo por lo que David venció a Goliat antes de todo eso. Palabra de Dios. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor. ¿Sabes qué? David venció al gigante con su identidad antes de vencerlo con la piedra o con la honda o con la espada. Y el tema de esta cueva no es otra cosa que un tema de identidad. Yo traigo un libro que se llama La Iglesia Ejército, y las personas me preguntan que si era un tema de guerra espiritual, porque vieron que decía ejército, y yo le dije no, es un tema de identidad, porque con la identidad fue que David venció al gigante. Y lo que Jesús restaura en nosotros, luego del nuevo nacimiento, luego de recibirlo por su nombre, ¿verdad? Con los labios se confiesa para salvación y con el corazón se cree.
¿verdad? Luego de todo eso, ¿qué sucede? Nosotros somos ahora un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido. O sea que Él lo que hace es una nueva identidad en cada uno de nosotros. ¿Qué sucede con esto? Que esas personas que llegan a la cueva eran endeudados, ¿sí? Eran quebrantados, ¿sí? Ahí lo dice. Afligidos de espíritu. Santo Dios. Pero usted sabe lo que realmente le faltaba a esa persona. Le faltaba identidad. Dígale que está a su lado, identidad. Identidad. Yes. Le faltaba identidad. Yes. Usted hoy en día que están hablando de unos jóvenes que se visten como animales Dale. Vamos, vamos. y que le dicen los terriers. Sí. Los terriers es otra palabra que tristemente, ¿verdad?, significa bestia. Sí, eso es verdad. Una palabra griega. Terión, Sí. bestia, animal. Entonces, ¿qué le sucede a esos jóvenes? A mí lo que me da es, más que coraje, lo que me da es lástima. Correcto. Porque si me vuelvo religioso, los condeno. Si me vuelvo religioso, vamos a demonizar todo, Pastor Milton. Vamos a demonizar todo. Están endemoniados. Pero la gente del reino, que nosotros somos gente del reino, ¿cuántos son gente del reino? No. La gente del reino no estamos para juzgar. La gente del reino no estamos para condenar a nadie. La gente del reino estamos para darle propósito, para darle identidad a la gente. Estamos para dar por gracia lo que por gracia nosotros hemos recibido. Este tiempo donde se están sacudiendo los cimientos de la tierra, yo no sé si usted se ha dado cuenta. La palabra dice hay guerra y rumores de guerra. ¿Usted lo está viendo? Se levanta nación contra nación. Yo no vengo hoy a profetizar escatología, Pastor Milton, pero siempre hay que dar un toquecito. No vengo a trabajar eso, ¿verdad? Pero fíjense, es una guerra en contra de la identidad del creyente. Cierto. Es una guerra el reino de Dios contra el reino de las tinieblas. Y Dios en este tiempo específico está levantando un ejército. De esa cueva, los afligidos, los quebrantados, amargura de espíritu. Vamos. Yo creo que aquí nadie ha estado de amargura de espíritu, ¿verdad? Si no la has estado, no lo esté. Porque yo pasé por amargura de espíritu y no se lo deseo a nadie. Yo también. ¿Sabes lo que es amargura de espíritu? Como que todo te aborrece, todo te... ¿sabes? No quieres hacer nada. Yo vengo del ejército. A mí me diagnosticaron un montón de cosas y tengo 100% de incapacidad. Supone que yo ni esté aquí predicando, pero... Por la gracia de Dios. Humanamente no, pero por la gracia del Espíritu Santo predicamos la palabra de Dios. Yo pasé un momento dado en mi vida donde yo tenía escalofrío. Yo pasé un momento dado en mi vida donde yo decía, ya, la muerte que me busque, porque no entendía, estaba en una cueva, no entendía el proceso. ¿Usted cree que me invitaban? No me invitaban a predicar, no, nada, todo, una cueva. Dale, vamos. Alabado sea su nombre. Amén. Una cueva. Yes. Qué bonito, Dios. Más te alabo, Dios. Yo no quiero relatarle mis condiciones aquí para que no me cojan pena, pero simplemente le puedo decir que desde condiciones físicas, condiciones emocionales, bueno, un montón de cosas. Supone que yo no escribiera un libro, porque según mi expediente emocional, supone que yo no lo escribiera. Eso fue el hombre. Vamos. Me operaron 2 veces la rodilla derecha. Ajá. La espalda no me la han operado todavía. Pero Dios me puede sanar. Amén. Y puede sanarte a ti, a cada uno de ustedes. Lo creemos.
Estaba yo metido en esa cueva hace 2 años atrás. Y me duró hasta los otros días, no crea que yo salí rápido de ahí. De hecho, esa cueva pudiera yo decir que me ha durado 30 años. Pudiera decirlo todo el tiempo que yo llevo en el Evangelio. Y si cuento desde que fui niño, desde el catolicismo, 51 años que es mi edad. Santo Dios. ¿Y qué sucede? Estando ahí en esa cueva, Dios me visita. Gracias, papá. Aleluya. Nombre y gloria, Señor. El día que yo sentía que me iba a morir, me tomaba las pastillas. Yo tengo vitaminas naturales, tomo pastillas, tomo todo lo que me encontré, me lo tomé y nada. Pues me tiré al piso a orar y a esperar a Dios. Y me arrodillé así, con las 2 manos abiertas. Y cuando hice eso, aparecí tocando la gloria de Dios, el fuego allá, en el cielo por allá, tocando el fuego de la gloria de Dios. Santo, Y un personaje invisible, cristalino, con una ropa que parecía como diamante y brillo qué así. lindo, Jehová. No le vi la cara ni nada, pero esa persona estaba arriba de la gloria que yo estaba tocando. Santo Dios, qué lindo Dios. Y lo único que yo le decía al Señor es, que me acuerdo es, Adonai, no te vayas, no te vayas, no te vayas. La presencia de Él era tan fuerte y tan gloriosa que yo lo único que le decía es, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Ajá. Pero se fue. Y me dejó una unción tan fuerte que yo me fui a predicarle a todos mis hijos, a profetizarle cosas a ella, a mi esposa, a todo el mundo allí en mi casa. Amén. Mi esposa decía que estaba gritando, pero yo no me acuerdo el tono mío de voz, no le profeticé. Las cosas que Dios me dio para hablarle ese día a ellos, hoy en día están ocurriendo todas. Qué lindo, papá, gracias por tu gloria, Señor. ¿Sabes qué? Dios trabaja en lo oculto, lo que luego te va a confiar en público. Santo Dios, aleluya. Cuando nadie te está viendo, en el proceso, cuando estás en la dificultad, cuando estás en ese quebranto, que lloras, que gimes, que le estás pidiendo a Dios un milagro, hay gente aquí que le están pidiendo a Dios un milagro de salud. Claro que sí. Amén. Amén. Dios nos está purificando, nos está formando el carácter, nos está desarrollando. Amén. Amén. Antes que David tuviera un trono, Dios le confió corazones. Aleluya. Antes de gobernar una nación, aprendió a pastorear vida. El liderazgo verdadero no comienza con autoridad oficial, sino con responsabilidad espiritual. Amén. 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 Gloria a Dios. Aleluya. Mi alma te alaba, Jehová Dios. Tú eres bueno. Aleluya. Aleluya. Gracias, Espíritu de Dios. Entonces, continuamos el relato. Y David no tenía ejército, no tenía corona, no tenía plataforma, tenía ovejas, soledad, silencio y una relación profunda con Dios. Santo papá. Hay gente por ahí, Pastor Jonathan, buscando plataforma. Hay gente por ahí buscando reconocimiento, buscando fama, buscando dinero. Ay, santo. Dale, zumba. Pero no es malo, vamos a decir, literalmente no es malo que uno busque ser mejor o que uno busque lograr cosas. Ajá. Lo malo está en cómo llegamos a eso. Vamos. Dale, eso es así. Porque si yo llevo dando patas y golpes y empujando a todo el mundo y aplastando a todo el mundo, Vamos, vamos, vamos. Eso es. le voy a decir un testimonio sobre eso. El cuñado mío tiene un local, él es dentista, tiene un local en Humacao. La oficina de abajo él la usa para servicio dental y la de arriba era para alquiler.
yo me acerco con él, digo, me gustaría alquilar ese local arriba por iglesia. Me dijo, pues, no tenía el dinero. Fue hace como un año atrás, yo creo. Llega el momento donde tengo el dinero y vuelvo donde mi cuñado y le digo, quiero alquilar el local de arriba. Me dijo, ya hay un pastor ahí que hizo un acuerdo conmigo y ¿sabe lo que yo hice? Yo podía haber peleado porque es mi cuñado y haber hecho fuerza. No la hice. Se la dejé al pastor. ¿Y sabe qué pasó, Jonathan? Jonathan está aquí, él sabe lo que pasó después. Fuimos acá, Albert está ahí, el pastor Albert está ahí también, él sabe lo que pasó. Fui a una actividad en Humacao y una pastora hizo así y me dijo, Dios me habló que te dé la llave del templo. Yo estaba ahí. No hay que hacer fuerza, no es con espada, no es con ejército, es con su espíritu. No hay que hacer fuerza. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama identidad del reino. Ustedes son hijos y ustedes son hijas con identidad. No dejen que el enemigo, no dejen que los demonios, no dejen que los demás le traten de quitar la identidad que Dios le dio como hijo o hija del rey. Diga conmigo, soy hijo del rey, soy hija del rey. Entonces cuando me dicen a mí que si el libro es de guerra espiritual, yo le digo, cuando un hijo o una hija de Dios se levante de la identidad del reino, no tiene que hacer guerra espiritual, porque el mismo Espíritu Santo que mora en nosotros con la identidad del rey nos echa fuera. Gloria a Dios, vamos. Pero vamos a traerlo bíblicamente, porque si no, me busco problemas con los profesores de teología. Me busco problemas. Ay, que está de la mente, está sacando de la baqueta. Mira, la palabra dice, someteos pues a Dios. Eso, vamos. Resistir al diablo. Y de vosotros. Ahí está. Ahí se selló. Dale. Pero ¿cómo es eso de someterme a Dios? Porque la gente quiere estar peleando. Voy a reprender a Moloch, voy a reprender a Salón, voy a reprender a Baal, voy a reprender a Jezabel. Entonces, yo digo, voy a estar yo toda mi vida reprendiendo demonios, porque cuando usted va a estar claro de que todos fueron reprendidos, nunca. Santo Dios. Usted tiene que estar todos los días batallando con un demonio diferente. Ay. Pastor, yo no sé si a ti te llaman, hermano, estoy batallando con un demonio, estoy batallando con un demonio. Sí. Es la identidad. Cuando tú tienes la identidad, estás sometido a Dios. Amén. Porque estás buscando la presencia de Dios. Amén. Y estás entrando a ese lugar santo y santísimo que fue abierto por nosotros. Amén. A través del sacrificio vicario. Ahora estoy usando palabras de domingo, pero no es nada porque es domingo. A través de ese sacrificio vicario, Jesucristo abrió ese velo. Amén. ¿Sabes que antes, para nosotros entrar ahí, teníamos que tener vestiduras sacerdotales y teníamos que haber sido una tribu específica, un linaje y santo y guardado para eso, y una vestidura? Entonces Jesucristo abrió ese espacio para que nosotros pudiéramos entrar. Pero parece que hay gente en la iglesia que no quiere entrar. Cuando tú entras ahí con tu corazón limpio, estás sometiéndote a Dios y los demonios huyen. Amén, gloria a Dios. Porque los demonios no pueden estar en la presencia de Dios. Entonces ya no tienes que estar batallando todos los días con un demonio diferente, sino que lo vas a cambiar por buscar la presencia de Dios y la identidad de hijo y de hija. El apóstol Pedro lo dijo. Ya. Mi alma te alaba. Claro está que el vocabulario religioso
pues nos menospreció, no nos dejó ser reyes. Jonatán, pastor Jonatán, en el vocabulario religioso, si tú decías que eras un rey, decían que estabas alardeando. En el vocabulario religioso, no en el de la Biblia, porque en el de 1 de Pedro capítulo 2 verso 6 dice somos real sacerdocio. Incluso la versión King James dice Chosen Generation, que es el nombre de nuestra iglesia, generación escogida. La versión de español acá, Reina Valera, dice linaje escogido, que es lo mismo, ¿verdad? Son variaciones lingüísticas, pero la realidad es que somos real sacerdocio. Amén. Que somos pueblo adquirido. Amén. Pero el vocabulario religioso nos hacían como le decían los hermanos a David, que lo dejaban por allá. Y entonces si tú decías, quiero escribir un libro, no, tú no puedes escribir un libro, porque tú no eres autor, porque no tienes el dinero, porque no tienes las conexiones, porque no tienes el tiempo. Revelación. Yo quiero abrir una iglesia, no, tú no tienes el dinero, tú no tienes la capacidad. A mí más, porque a mí me van a decir, tú eres 100% incapacitado. A mí cuando venía un profeta y me decía las cosas que me tiene que decir de parte de Dios, sinceramente a mí se me hacía difícil creerle. Yo estoy hoy abriéndome porque estoy diciendo cómo era la vida en la cueva. Claro. Yo no vengo aquí a ser el más fuerte, ni el más poderoso, ni el más teólogo, ni nada de eso. Yo vengo aquí a abrir mi corazón. Amén. Y le digo la verdad, cuando a mí me daba una palabra profética con todas las condiciones que yo tenía de veterano, la dudaba. Pero fueron tantas las palabras que yo decía, ya lo que falta es que los profetas tengan mi teléfono y me empiecen a llamar, porque seguían cada vez, aparecían más y más, y fueron tantas las palabras que tuve que creerlas. Qué lindo Dios, aleluya. Los profetas, si hay alguien que no se cansa de decirle cosas, son los profetas. Los profetas te buscan hasta debajo de la tierra. Mira, yo me siento allá donde está el pastor Albert y el profeta va allá y me dice, te voy a levantar. Amén. Lindo Dios. Dice, todavía tengo propósito sobre ti, Amén. pastor Albert. Amén. Todavía voy a trabajar en ti. Todavía van a ver lo que yo hablé sobre ti. Amén. Amén. En lo último de la silla. Qué lindo Dios. No te puedes esconder de los profetas. Usted sabe que hay un relato aquí, en eso mismo 1 Samuel, que iban los soldados a buscar a David y pasaron por la escuela de profetas. ¿Y qué les pasó, Jonathan? Empezaron a profetizar. Y volvía otro grupo y pasaba por la escuela de profetas y salía profetizando. Sí. Es que no podemos escondernos de los profetas. Y después, el último, yo creo que fue el mismo Saúl, ¿verdad? Sí. Pasó y salió profetizando también. Eso es así. Saúl entre los profetas. No podemos escaparnos. Amén. ¿A dónde iré? Mientras sus hermanos preparaban para la guerra, David aprendía a cuidar lo pequeño. Gracias, maestro. Ahí fue que David desarrolló el carácter, la sensibilidad y la responsabilidad. La vida de David no comenzó en un palacio, sino en lo ordinario. Eso es, vamos. Amén. Amén. No comenzó con aplausos. Amén. A la gente le gustan los aplausos. Sí. Sino con anonimato. Eso es. El reino siempre va a iniciar en los secretos. Qué lindo Dios. Amén. David no fue improvisado, fue formado. Amén. Cada día como pastor lo entrenó para algo mayor. Aunque él aún no lo sabía, aprendió a proteger lo que no era suyo, aprendió a discernir amenazas, aprendió a enfrentar el peligro, solo aprendió a responder sin ayuda humana. La ayuda venía de Dios. Aleluya. Amén, amén, amén. Antes de Dios levantar un ejército,
Dios forma un pastor. Amén. Eso es, líder. Correcto. No te va a levantar en los escenarios visibles, sino en lo oculto. No hay multitudes, Amén. no hay títulos, Amén. carácter. Aleluya. Eso es. David fue pastor antes que guerrero. Qué lindo Dios. Amén. La iglesia debe entender que el gobierno espiritual se va a aprender cuidando. Correcto. Fíjense que si David no hubiera pasado por ese proceso de la cueva, posiblemente él hubiera caído en lo que caían los demás reyes, en explotación, en abuso, la maldad, el orgullo, Corrupción. la corrupción, todos los males que vemos al día de hoy en los reyes. Miren el rey ese de allá de Irán. Hey, dale. Bueno, vamos a decir rey entre comillas, pero tenía un régimen. No sé cuántas personas había asesinado, pero el último número que yo escuché fue 50,000 y fue nada más en este tiempo de ahora de las protestas que hubieron y todo eso. Sí, correcto. Sí. Pero ¿saben algo? Están cayendo todos los que hacían esa maldad, Sí, vamos. todos los que el de Venezuela, todo eso, México. México, están cayendo. O sea que viene un tiempo de gloria. Amén. Creemos. Creemos. Amén. Gracias a Dios. Cuando yo inicié en el ejército, yo no inicié como un oficial, yo inicié como un soldado normal. Private, le llaman a eso. Los que están aquí, que han sido veteranos, saben. Un private, todo el mundo ve un private y quieren enseñarte, todo el mundo quiere enseñarte, quiere que aprendas y está bien. Pero lo que no sabía era que dentro de mí, yo decía, algún día voy a ser oficial. Algunos se burlaban, algunos se reían, no lo creían, y algún día lo voy a hacer. Empecé a pensar como oficial, empecé a rodearme de oficiales, empecé a buscar la manera de yo decir cómo, y el aprendizaje era brutal, y tenía que estudiar más que los demás, y tenía que hacer más ejercicio que los demás. Pero ¿sabes algo? Identidad comienza con mentalidad. Diga conmigo mentalidad. ¿Tú sabes por qué hay gente rico y gente pobre? Porque la gente rica tiene mentalidad. Para uno lograr metas financieras, no puede tratarse solo de trabajar duro. La gente dice trabajar duro. Sí, es bueno trabajar duro porque ¿quién va a trabajar? Es bueno trabajar duro. Pero si usted no trabaja con la mentalidad correcta, por más duro que trabaje, puede ser toda la vida pobre. Wow, tremendo. La mentalidad que Dios te da, la identidad que Dios te da, va a transformar tu vida financiera. Amén. Amén. La identidad que Dios te dio va a transformar tu salud. Amén. Solo la finanza. Estoy hablando del reino ahora. Aunque me diga que soy pastor de prosperidad. ¿Y qué voy a hacer? ¿Pastor de pobreza y de miseria? Dale, dale. Cierto. La gente dice, el dinero no es la felicidad. Y yo digo, ¿y no tenerlo te hace feliz? Hay que pagar cuenta. ¿A quién le llegan biles? El banco a ti no te va a decir que no predique las bendiciones de Dios. El banco no te va a decir eso. El banco lo que quiere es que tú le pagues. ¿Bien? Yo no estoy diciendo que yo sea de la prosperidad, ¿verdad? Lo que quiero decir es que hay una prosperidad bíblica. Amén. Amén, cierto. Porque, ¿sabes lo que pasa el enemigo? Que nos engaña diciéndonos que el dinero es malo, con la manera de los religiosos. ¿Y sabes qué? Nos empobrecemos. Lo he visto, lo he visto. ¿Usted cree que David fue pobre? ¿Y Salomón su hijo? No lo fueron. No lo fueron, son reyes. Amén. Fueron reyes. Igual que usted. ¿Cuáles dicen los reyes y reinas? ¿Dónde están? Entonces, no voy a entrar al área financiera, pero lo que quiero decirle con esto es que
cuando tú adquieres la identidad, tu vida financiera cambia, cambia la salud Amén. y cambia lo espiritual. Amén. Eso es verdad. El propósito de Dios se va a acelerar. Amén. Amén. Las metas que tú tienes, ¿cuántos aquí tienen metas? Amén. ¿Cuántos quieren lograr algo? ¿Sabes qué? Cuando tú adquieres la identidad, la mentalidad correcta, el universo y el Dios del universo, porque hay gente que dice el universo y lo dejan así, pues yo digo el Dios del universo, junto con el universo, se pone de acuerdo contigo para llevarte al cumplimiento de tu destino profético. Eso hace. Amén. Amén. ¿Usted cree que si Dios me ve a mí en la cueva y ya es hora de salir, se va a cumplir su reinado? A David no lo coronaron en la cueva. ¿Hay alguien aquí hoy? Amén. Amén. A David no lo coronaron en la cueva. Tuvo que salir de la cueva para ser coronado como rey. Y el Señor te está diciendo en esta hora, te desarrollaste, te formaste en la cueva, pero llega el momento donde tienes que salir de esa cueva. La cueva fue el aprendizaje. Vale. La cueva fue el entrenamiento. Como decimos en el Army, fue el basic training. La cueva fue el entrenamiento. La cueva fue tu desarrollo. La cueva fue tu preparación. La cueva fue, no importa cuán dolorosa fue. No importa si perdiste un familiar en medio de la cueva. No importa si perdiste dinero en medio de la cueva. No importa si tu llamado se quedó ahí pegado en medio de la cueva. No importa. Va a llegar el momento donde el Señor te va a decir: es hora, prepara las maletas, prepárate, porque es el momento de yo sacarte de la cueva. Prepárate, porque tengo un destino para ti. Prepárate, porque la corona te está esperando, el trono te está esperando. Prepárate, iglesia, porque somos el ejército para este tiempo. Aleluya. Amén. Amén. Ya estamos finalizando. Dios es bueno, aleluya. Te adoramos, Dios. Pero antes de finalizar, yo quiero preguntar, ¿hay alguien que se ha sentido en esa cueva? Claro que sí. Por ahí hemos pasado. ¿Hay alguien que en esta hora le diga al Señor: Señor, levántame, Señor, sácame de ahí, Señor, si la cueva es la salud, Señor, yo quiero un milagro en esta hora? Si la cueva fue financiera, Señor, yo quiero el milagro de provisión. Si la cueva te paralizó el ministerio, Señor, devuélveme ese ministerio. Vamos. Tremendo. Si hay alguien en esta hora Aleluya. que quiera levantarse, puede pasar al frente y vamos a orar. Amén. Amén. Mi alma te bendice, Dios. Tal vez todos los que están aquí ya han recibido al Señor como su Salvador. Si hay alguien que no lo ha recibido, puede pasar al frente también a recibirlo. Qué lindo Dios, aleluya. Mi alma. Pero yo sé que hay personas que quieren hoy rededicarse al Señor. Qué lindo Dios, amén. Amén. Hay personas que quieren hoy decir: Señor, yo quiero ser parte de ese ejército tuyo. Qué bonito Dios, aleluya. Yo quiero ser parte de esos 400 valientes. Amén. Yo quiero ser parte de esos que el Señor está levantando para este tiempo, para cambiar y restaurar la identidad nuestra, y que luego nosotros seamos instrumentos para cambiar la identidad de los demás. Jehová, aleluya. Mi alma te adora, Dios. Esta es la hora del llamado. Claro que sí. Aleluya. Usted ve lo que está pasando en la tierra. Estaría de más que yo diga que estamos en los últimos tiempos. Tremendo, tremendo. ¿Cuánto vas a esperar a salir de esa cueva y a decir y entregarte y decir: Señor, aquí estoy, haz conmigo como tú quieras? Amén. Lindo Dios, haz tu voluntad, Señor.
Señor, aquí estoy. Levántame como un ejército. Santo Jehová Dios, aleluya. Levántame como un rey. Gloria a ti, Señor Dios. No es malo pedirle a Dios que te haga rey. Vamos, vamos, No es vamos. malo, no se deje llevar por los religiosos. No es malo decirle a Dios que te haga una reina. No es malo. Porque Él es rey de reyes, Señor de señores. Vamos a levantarnos por encima de todo lo que aprendimos de la religión. Que la religión apenas puede aparecer 2 o 3 veces en la iglesia. En la Biblia, perdón. Y vamos a levantarnos en lo que se llama el reino. Que aparece cientos de veces. Y en más que nada en las predicaciones de Jesucristo. Eso fue lo que Él vino a restaurar, el reino. Eso fue lo que Él vino a restaurar, la identidad perdida. ¿Y sabes algo? Restaurando la identidad, Dios te puede sanar. Restaurando la identidad, Dios te puede liberar. Restaurando la identidad, tu vida cambia, tu matrimonio cambia, tu finanza cambia, todo. Pero tienes que dar ese paso y decir, aquí estoy. Si hay alguien que quiera pasar al frente, o si se quiere levantar donde está, vamos a orar. Vamos a estar de pie en los pies. Gloria a Dios. Y vamos a orar. Padre, gracias por esta oportunidad y por esta bendición de traer tu palabra, Señor. Santo Dios, aleluya. Te pido, Padre, que en esta hora tú seas impartiendo de tus dones, seas impartiendo salud, seas impartiendo la finanza que necesita tu pueblo. Padre, yo te pido, Señor, que si hay algún enfermo y alguna persona con algún diagnóstico de salud que no sea favorable, yo te pido en esta hora, Señor, que tú toques su vida, que tú toques esa área de salud. Póngase la mano en la área que tiene, en el área que tiene problemas. Póngase la mano ahí, Padre. Yo declaro sobre las espaldas. Yo declaro palabras, Señor, sobre el pecho, sobre los hombros, sobre el cuello, sobre la cabeza. Padre, tú formaste un ejército y aquellos huesos secos que estaban ahí, tú los reviviste. Así yo pido, Señor, que tú revivas las rodillas, los padecimientos de las rodillas, padecimientos en los tobillos. Si hay alguna persona que tenga problemas en los órganos internos, en el metabolismo, Amén, amén. problemas de visión, problemas en los oídos, en esta hora, Padre, Santo. diagnósticos crónicos, cáncer, Aleluya. diagnósticos cardíacos, Santo Dios. en el nombre de Jesús. Tú estás formando un ejército y tú los quieres sanos, Padre. Aleluya. Gracias a Dios. Declaramos que toda obra de las tinieblas, todo espíritu de enfermedad y toda enfermedad sale de esos cuerpos ahora, Padre, en el nombre de Jesús, con la autoridad, Padre, que tú me has dado para predicar tu palabra, Señor, por los méritos tuyos, Señor, por la sangre tuya, toda enfermedad, todo virus, todo problema metabólico, todo problema crónico, Padre, artritis, en el nombre de Jesús, la diabetes, Padre, en el nombre de Jesús, todos los problemas relacionados con la sangre, ahora, Padre, la sangre tuya, la sangre de Jesucristo está limpiando los cuerpos